lindo poder tenerlos a todos de vuelta acá, aunque sea así en pantallitas chiquititas, así que los veo en mi computadora. Pero por lo menos estamos todos un poco más cerca y está bueno. Bueno, justamente como le decía recién a Hugo, bueno, gracias a todos porque sabemos que es difícil poder estar acá y sabemos el compromiso que significa encontrarnos vía virtual para poder sostener tanto la capacitación como el vínculo personal que empezamos a forjar hace un tiempo. Y bueno, la propuesta que les traemos hoy a modo de dar inicio a esta parte virtual y una capacitación más teórica es el taller de relevamiento. El taller de relevamiento que consideramos que es una de las primeras actividades para aprender porque según nosotros relevar es reconectar información a partir de la observación. Y la observación es lo primero que podemos hacer cuando entramos en contacto con un espacio o con alguna idea que queremos materializar, ¿no? Porque si nosotros entramos a modificar algo o entramos a planificar algo o entramos a idear algo sin antes habernos tomado el tiempo previo de observar en profundidad, podemos llevar adelante un montón de errores que van a conllevar gastos económicos, tiempo, gasto de herramientas, esfuerzos que pueden ser en vano. Entonces, la propuesta es darle un tiempo y un espacio importante a la observación. Además de que esto, lo que sería relevamiento y las técnicas para relevar es transversal a todos los talleres, o sea, nos incluye a todos por igual. Todos vamos a tener que en algún momento medir algo, relevar algo y materializarlo, ya sea en carpintería, en herrería, en aluminio, en vivero, en algún momento vamos a tener que hacer este tipo de tareas. Así que, más que nada, por eso queríamos empezar a partir de esta tarea en particular, y vamos a ir avanzando y viendo un poquito de qué se trata y junto con la actividad. Buenísimo. Y acá les proponemos algunos principios de actitud activa para entender la importancia de este momento proyectual, ¿no? La primera actividad de una actividad proyectual es la observación. Entonces les proponemos que al momento de observar el espacio a intervenir, o ya vamos a ver las distintas cosas que podemos observar, lo hagan desde un punto de vista atento, o sea, observar desde otro lugar. No observar como el cotidiano que uno pasa y mira las cosas, sino pararse a observar en detalle, en profundidad de ese espacio y prestar atención a cosas que normalmente pasamos de largo. Cuando llevamos adelante el relevamiento, tanto en la observación del espacio como en la observación de la medida, estar atentos a la precisión de esa medida, porque a veces, dependiendo de lo que estemos haciendo, 1 o 2 milímetros hacen la diferencia. Entonces, entender que esta actividad, si bien parece sencilla, tiene un nivel de precisión que debe ser respetado. Y les proponemos el registro inmediato, porque también a veces nos confiamos de que nos vamos a acordar de la medida que relevamos o que nos vamos a acordar de cómo era una pequeña forma, y en realidad cuanto mayor registro por escrito podamos dejar, ya sea en dibujo o en palabras, o la manera en la que nosotros encontremos que sea más eficaz para nosotros mismos, mejor va a ser. Así que apenas observamos algo, tratar de relevarlo, de registrarlo inmediatamente lo mejor posible. Y bueno, y un consejo para que todo este esfuerzo valga la pena es intentar hacerlo con la mayor prolijidad posible. A mí en lo personal muchas veces me pasa que tengo que pasar en limpio después de hacer un relevamiento, quizás 1 o 2 veces, pero esa pasada en limpio, esa atención en la prolijidad del dibujo, también hace que vayamos desculando algunos errores en el momento de dibujar y vayamos profundizando en la precisión del relevamiento del lugar. Sí, además permite esto de la prolijidad y del registro inmediato, permite registrar nuevamente si por ahí alguno tomó una medida mal, o es como cuando vos lo pasás y lo dibujás te das cuenta si hay algo que tomaste mal, por ejemplo.
me diste algo en un momento y después cuando lo dibujás decís, no, pero si esto tiene 20 centímetros no me da con esto que debería tener 40 y yo anoté 67. Entonces está bueno hacerlo rápido en el momento porque hay veces que uno hace relevamientos en un lugar que después no va a volver o va a tomar la medida y se va. Entonces, capaz que después no tenés la oportunidad de volver a chequear eso. Entonces, siempre es bueno hacer el gráfico, relevar, anotar las medidas y tener el tiempo ese de última de rechequear en el momento esa medida. Bueno, y esta es el método, o sea, los pasos a seguir que les proponemos desde nuestra experiencia para que ustedes puedan adentrarse en esta propuesta. Como todo método, les recomendamos que en primera instancia lo traten de respetar al pie de la letra y después cada uno va a ir encontrando la manera de sentirse más afín con esta tarea. Pero está bueno poder partir de un punto común para todos y después vamos viendo dónde yo lo puedo hacer más fácil de esta manera o de la otra. En primera instancia les vamos a pedir que lleven adelante esto que les estábamos contando, el relevamiento de dimensiones, o sea, observar, tomar medidas y registrar estas medidas. En segunda instancia, les vamos a pedir que hagan un relevamiento de las actividades que suceden en torno a este espacio. Como tercer punto, vamos a pedirles que puedan observar y reflexionar en torno a los materiales que están entrando en juego, ya sea en el espacio o en los mobiliarios, en el piso, empezar a entrar en contacto con las tipologías de materiales que existen y que están en este entorno. Por último, identificar una necesidad de ese espacio, o sea, qué es lo que está fallando, qué problema encuentro, qué necesito que todavía no está resuelto, empezar a pensar tanto desde el espacio, las actividades que suceden, los materiales que existen y nuestra actividad en ese espacio, qué es lo que podemos mejorar. Sí, en sí. Ahí está. Y la idea de esta actividad en sí es que cada uno dentro de su espacio, dentro de su casa, dentro de su hábitat normal, digamos, que cada uno plantee qué necesidad o qué propuesta tiene. Por eso les vamos a pedir más adelante en la actividad y lo vamos a volver a explicar nuevamente, pero como para que entiendan a qué van estos puntos, es que cada uno tiene que buscar un espacio dentro de su casa donde pueda llevar a cabo estos 5 puntos de trabajo. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo mi cocina y miro mi cocina y digo, bueno, sí, tengo un espacio para guardado, tengo una heladera, tengo una cocina, tengo una mesada, bueno, me faltaría un bajo mesada, me gustaría tener una propuesta de bajo mesada para mi cocina. O tengo un patio y quiero hacer una propuesta sobre algo en el exterior, o tengo mi baño y también veo que no tengo, o sea, que necesito debajo de la bacha un lugar para ordenar las cosas. Entonces, la idea es que cada uno, dentro de estos 5 puntos, identifique cuáles son esas necesidades y ese objetivo, esa idea a proponer, y haga el relevamiento con dimensiones, vea qué actividades y usos se generan en ese espacio, qué materiales hay alrededor, y qué necesidades se identifican, ya sea de guardado, de orden y de un montón más, que ahora vamos a seguir viendo. Perdón, Gina, seguimos. No, bárbaro. Bueno, y acá les contamos un poquito las herramientas, los implementos que van a necesitar para poder llevar adelante la tarea que les estamos proponiendo. En el caso, como decíamos antes, de que alguien no pueda conseguir alguno de estos elementos, les proponemos que traten de pedírselo a la comunidad que les rodea y si no, bueno, vemos cómo lo podemos resolver. Siempre va a haber una solución, así que no se preocupen que todos van a poder llevar adelante la tarea. Primero que nada, herramientas de medición, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser estas herramientas. Papel, ojalá una hoja cuadriculada, ahora les vamos a explicar bien por qué les proponemos la hoja cuadriculada. Lápiz, idealmente, y goma de borrar. Lápiz y goma de borrar me parece fundamental porque muchas veces necesitamos mejorar el dibujo.
cámara de fotos se la proponemos también como para nosotros, como les vamos a pedir que nos hagan una entrega de esta actividad para poder cotejar lo que ustedes estuvieron relevando con lo existente. Y también es una buena práctica aprender a relevar desde la cámara de fotos, porque muchas veces hacer el doble trabajo, como sacar la foto y además llevar el registro gráfico, nos ayuda, como decía Lula, si no podemos volver al territorio o al sitio donde estamos haciendo el relevamiento, para poder verificar aquello que nos acordamos. Como ejemplos de posibles esquemas, dibujos, croquis, o sea, obviamente nosotros no les vamos a pedir que sean así de complejos, ¿no? Pero como más o menos para que vean una idea de qué es lo que a lo que estamos apuntando. Por ejemplo, en el primero es espacialidades, o sea, eso es una planta de arquitectura, donde se ven como en color más amarronado lo que son paredes, los que son como arcos, así se dibujan las puertas, y cada cosa está acotada con su medida al costado. Otro ejemplo son de sectores, por ejemplo, un detalle, algo chiquitito que querramos mostrar en un esquema o croquis, que también tiene que llevar sus anotaciones y explicaciones y medidas. Después también otra forma de relevar es a través de arreglar un mobiliario, o sea, un sillón, una mesa, una mesada, un mueble, un armario. Esas cosas también se relevan de la misma forma. Se hace un esquema muy sintético, un dibujo, y se le anotan las medidas. O puede ser una estructura como una reja, una defensa, algún tipo de estructura que ustedes necesiten para un techo, para una pérgola, para una parrilla, no sé, pueden haber muchas cosas que se puedan armar. Lo que quería decir es que también un poco nuestra idea es como poder mostrarles acá las distintas escalas que se pueden relevar, pero en lo particular de la actividad que les proponemos, también tomando en cuenta que es la primera actividad que vamos a hacer de manera virtual, nos vamos a poner a prueba, tanto ustedes como nosotros, de cómo lo podemos llevar adelante. Nos gustaría poder resolver una necesidad real de sus hogares, pero al mismo tiempo pedirles que tratemos de mantener una escala dentro del todo acotada, pequeña, accesible, para justamente poder lograrlo, porque quizás es una necesidad muy grande y se hace muy difícil para resolver de una semana a la otra. Entonces, como tomando en cuenta todas estas posibles escalas, las necesidades que ustedes tengan en su casa y también los tiempos que tenemos para desarrollar esta actividad, es con ese criterio que les pedimos que elijan qué es lo que quieren hacer. Más allá de que la teórica de relevamiento sirve tanto para casas, sectores, espacios al aire libre, muebles, estructuras, pero en lo particular de la actividad, ojalá que sea algo de escala pequeña para que verdaderamente podamos mantener. Proponemos esto que ya sea tanto para si se encuentran sin acceso a herramientas, porque también puede ser que no consigan herramientas de medición, pero al mismo tiempo para empezar a vincularnos con nuestro cuerpo como unidad de medida, porque nos ayuda para empezar a entender las distancias de una manera más rápida e interiorizar esto mejor. Y si bien acá les traemos una placa donde hay como una comparativa de, por ejemplo, cuánto mide desde la punta de mi dedo hasta mi codo, o cuánto mide la pulgada, o cuánto mide un pie en general, está bueno que ustedes también puedan empezar a medir su propio cuerpo y entonces así tener ahí una correlación más real de las distancias que pueden medir, ya sea con el antebrazo, con el pie, con la mano. Pero bueno, en general estas medidas se respetan, son coincidentes más allá de la corporalidad de cada uno. Bueno. Claro, porque este es un tipo de sistema métrico anterior donde se medía con un codo, siempre era 0,83 centímetros, un pie, estaba como estandarizado esa medida, por eso mucho se sigue trabajando con pulgadas o más que nada con pulgadas creo que es el que quedó más vigente de medida.
La idea también es que, por ejemplo, hay veces uno va a relevar, y bueno, a mí me ha pasado alguna que otra vez que me he olvidado el metro. Entonces está bueno tener esta noción de ideas de cuánto mide tu cuerpo para poder resolverlo en el momento. Por ahí tomando una cinta, sabes que desde acá a acá yo tengo 1 metro exactamente, entonces ese mismo metro yo lo iba subdividiendo y yo me armaba mi propia cinta métrica aproximada, obviamente. No sirve esto para una precisión, sirve para poder tomar medidas en un momento en que uno no cuenta con esa herramienta. Después eso se tendría que volver a relevar con más precisión si uno quiere hacer un mueble o algo que tenga más exactitud. Pero bueno. Totalmente. Y también nos ayuda a despejar errores rápidamente, porque muchas veces, a veces estamos pensando en otra cosa, cuando estábamos leyendo la cinta métrica, me pasa un montón de veces y me confundo, y rápida, o sea, si estamos acostumbrados a entender que esta distancia, no sé si me pueden ver, pero la distancia entre el pulgar y el índice extendidos son aproximadamente 20 centímetros, como que ya empezamos a interiorizar de nuevo, ¿no? Como las distancias, a acercarnos cada vez más a la realidad de la distancia, sino quedarnos en la teoría de cuánto mide la cinta métrica. Entonces, si yo estoy midiendo 40 centímetros, pero miro y digo, no, esto claramente es más de 40 centímetros, rápidamente lo puedo cotejar con mi mano. Sí, si bien por ahí sean 42,5, en realidad uno puede saber si esa medida estaba bien o uno la está pifiando completamente. O sea, está bueno como para tener una relación, no para exactitud, o sea, no para, con precisión. Esto sería más o menos cómo va a ser nuestra actividad. Nosotros lo que le pedíamos básicamente es que si podía ser un papel cuadriculado sería lo mejor, porque es una forma de representar un poquito más gráfica, más exacta. O sea, la idea es que si nosotros dibujamos, por ejemplo, utilizamos 4 cuadraditos para un lado y 4 cuadraditos para el otro, podemos decir que esos 4 cuadraditos están representando 1 metro. Entonces, si yo voy a relevar 1 metro, puedo relevarlo y ya irlo dibujando con esa dimensión que le quiero dar. No sé si se entiende, pero la idea es que la hoja cuadriculada la usemos ya como si fuera una regla, pero a escala. Entonces, es una forma de representar. Lo mismo que el esquema que hay al lado es una forma de representar lo que nosotros vamos a medir. Entonces hay que hacer un dibujo aproximado, que no va a ser real, sino que va a ser aproximado, donde vamos a tener que tomar las medidas de cada sector que querramos relevar, donde vamos a colocar esas medidas en el dibujo, como está en el dibujo de la derecha, y en prolijar se refiere a que sea claro y legible para nosotros, porque si nosotros hacemos un dibujo que no podemos entender y que no va a entender un otro, digamos que no cumple con el objetivo que es transmitir esas dimensiones o esa planimetría, como se dice. Así que esto es lo de la izquierda, es una referencia. Yo si quiero puedo hacer 5 cuadraditos por 5 cuadraditos y poner que cada uno tiene 25 centímetros para mí. Eso es una idea como para que ustedes vean cómo se puede utilizar otra herramienta que es el soporte, o sea, el papel, para graficar algo y tomar una medida y hacer una referencia, un esquema de referencia. Claro, está bueno si lo pueden, como les contábamos antes, que el método un poco se trata también de poder aprender de la experiencia del otro, de la otra o del otro. Así que está bueno que si lo pueden poner en práctica y que después nos cuenten, uy, esto no me resultó por tal cosa, o la verdad que yo prefiero hacerlo así por tal y tal motivo, pero está bueno que puedan llevar adelante la experiencia de probar esto de la hoja cuadriculada, porque nosotros verdaderamente pensamos que les va a ayudar. Y bueno, me gustaría darles algunos consejos que capaz que parecen simples, pero que verdaderamente ayudan mucho al momento de hacer el relevamiento. Esto que dice acá a la derecha de hacer un dibujo aproximado es re importante antes de poner las medidas, ¿no? Como tener el dibujo terminado y no empezar a dibujar una pared y poner la medida, dibujar otra pared y poner la medida, sino que hacer el dibujo general lo más completo posible y una vez que tengo ya el dibujo terminado, recién ahí empezar a medir y trasladar las medidas al papel.
Y después, por otro lado, otro consejito que me gustaría darles es si tienen y pueden usar viromes de distintos colores para poner las medidas, está bueno porque ayuda, porque a veces lo que nos pasa es que se nos cruzan las medidas verticales con las medidas horizontales. Entonces, si ponemos de un solo color todas las que son horizontales y de otro color todas las que son verticales, nos ayuda para que el día de mañana, cuando volvemos a ese plano, esté como más claro de a qué se refiere, a dónde se refiere esa medida. Y esto de emprolijar el dibujo era lo que les contaba antes de que, bueno, que a veces, aunque toma más tiempo y más trabajo, pasar en limpio el dibujo también ayuda a despejar errores y a estar más seguros de que lo que estoy relevando verdaderamente es así. Y esto sería más apuntado a la actividad. O sea, lo que le estamos pidiendo es que ustedes releven y dibujen, como decía bien Anita ahí en el chat, un espacio solo, que sea el que más usen preferentemente, como dice Ani muy bien. Por ejemplo, si ustedes usan más su cocina, que sea la cocina; si usan más el dormitorio, si es el baño, lo que ustedes identifiquen una necesidad de resolver y que sean el que más usen, o un patio, como dice Ani muy bien. Esto sería exterior. Ahí ya después vamos a llegar a una diapo donde orientamos un poco más a ver qué es lo que tenemos que observar con respecto a un exterior. En este caso, por ejemplo, está hecho lo que sería el croquis de una cocina y está representado con este sistema de cuadraditos que le había dicho antes, donde 4 cuadraditos representan 1 metro. Entonces, lo que se hace es, si vos tenés una habitación de 3x4, contás 4 por 3 son 12 cuadraditos y haces la línea de 3 metros. Es un esquema, digamos, base, donde están las medidas aproximadas de nuevo. Es un esquema también que si uno lo hace, lo baja a la hoja con este sistema de representación por cuadraditos, ya queda del dibujo proporcionado. Porque a veces uno dibuja algo y piensa que está en proporción y en realidad no está en proporción. Entonces, al momento de querer mover o cambiar algo de lugar o agregar un objeto, es importante que tenga la proporción más o menos real para que lo que vayamos a ubicar realmente entre o no. Entonces, es una forma de que esté bien representado. Acá Anita nos aclara que las cotas siempre tienen que estar por fuera del dibujo para que no nos hagan ruido dentro de lo que tenemos que relevar. O sea, esto es un ejemplo de cómo ustedes más o menos tendrían. Las cotas son lo que nosotros le decimos en los planos, las medidas. Esa raya que tiene el 3 metros al lado, eso es una cota, eso se llama cota, eso es acotar un plano, donde nosotros le ponemos la medida real a ese esquema que dibujamos. Claro, que no se empaste, digamos, que no tengas muchas líneas que después no puedas entender qué fue lo que quisiste poner. Eso puede pasar también. Otra de las, les dejamos, digamos, a lo que sería la derecha, un par de esquemitas que si ven, se ven, están representados en lo que es ese dibujo en planta. Lo que se dice también dibujo en planta es cuando uno ve el espacio como si estuviera desde arriba. Se le llama bien desde arriba, entonces uno interpreta esas paredes con una línea. Lo que sería la cocina está dibujada con una representación, un esquema de ventana o un esquema de puerta. Igual ustedes pueden indicar puerta, no. Lo ideal sería que usen algo así, pero son sistemas de representación nada más. Sí, buenísimo. Quería aclarar, o sea, o reforzar que esto que contaba Lu de la escala es muy importante no solo para el espacio, sino también para el mobiliario que hace al espacio, porque capaz que tomamos re bien las medidas de las paredes, pero nos olvidamos de relevar cuánto mide la mesa y la dibujamos intuitivamente y al final nos ocupa menos espacio que el que verdaderamente ocupa y eso hace que puedan aparecer ideas que después no van a encajar. Entonces, cuando relevamos un espacio, relevamos todo lo del espacio. Relevamos los mobiliarios, relevamos los pasillos, relevamos las paredes, las ventanas, las puertas. Y eso, cuanto más relevemos, más real vamos a estar de las medidas del espacio. Bueno, y acá un poquito acercándonos más, cada vez más
al ejemplo que les estamos trayendo de la cocina, que es solo un ejemplo, ustedes pueden elegir el espacio que quieran. Esta es la parte que les proponemos para relevar las actividades y usos del espacio, lo cual nos va a acercar a entender qué es lo que estoy necesitando resolver, que no estoy teniendo resuelto, o cuál es el problema, porque quizás a veces uno piensa que el problema es una cosa, pero cuando empezamos a desmenuzar qué tareas cotidianas se realizan en este espacio, cuando empezamos a reflexionar, ¿estoy cómoda haciendo todas las tareas de la cocina, por ejemplo? ¿Necesito algún otro mueble para tal cosa? ¿Necesito alguna herramienta para tal otra? Cuando empiezo a profundizar en cada una de las actividades que hago en ese espacio, van a empezar a aparecer necesidades o problemas a los cuales nos enfrentamos cotidianamente que quizás los pasamos por alto. Y también identificar todas las actividades que se hacen en un lugar, como por ejemplo en la cocina, bueno, principalmente se cocina, se lavan los platos, también guardamos comida, guardamos vajilla, también depositamos, no lo anotamos acá, pero también tenemos un espacio para depositar residuos, también se secan las cosas que lavamos, cocinamos, cortamos, comemos, son todas actividades que suceden dentro de un mismo espacio. Bueno, les proponemos que puedan hacer este mismo análisis de actividades y de necesidades que tiene ese espacio con lo que ustedes quieran relevar. Para después reflexionar, bueno, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué le podemos sacar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, y la siguiente parte a relevar, ya hablamos de las dimensiones, ya hablamos de los usos y las actividades del espacio, y la siguiente parte a relevar tiene que ver con los materiales que están involucrados en el espacio y en los objetos que integran este espacio. Esto como parte teórica está buenísimo, porque empezar a reflexionar de todas las materialidades que componen, por ejemplo, una cocina, ya sea desde la mesada, el bajo mesada, los pisos, las paredes, e ir entendiendo para qué sirve cada material, nos ayuda al momento de proponer algo poder hacerlo con fundamento. Y también vamos a aprender a partir de la experiencia, porque nosotros podemos pensar una cosa, pero si en la cocina tenemos una mesada de, por ejemplo, fibrofácil, la experiencia nos va a demostrar que definitivamente ese material no es el más apropiado para estar en contacto con humedad o con cortes de cuchillos filosos. Bueno, y eso está bueno que ustedes puedan hacer el ejercicio de pensarlo y decir, sí, este material me sirve, no, este material no me está sirviendo por tal y tal motivo. En realidad necesitaría un material que sea de tales características, y cuando veamos qué características necesitamos, ahí podemos ver qué materiales podemos conseguir. O sea, lo que tienen que ir viendo es que esa propuesta que ustedes hagan tiene que tener un material, y que ese material está acorde a la función que va a tener eso que van a elegir. Por ejemplo, si yo elijo mi hijo chía una mesada, tiene que tener materiales de mesada. Otra forma para ayudarse con esto es investigar un poco qué materiales tienen las mesadas. Entonces ahí vas a poder identificar más o menos qué materiales se usan para cada cosa. Claro. Igual en primera instancia reconocer los materiales existentes en el espacio ya es un montón, y justamente reconociéndolos es que vamos a ir aprendiendo. Digo, bueno, ya eso es un trabajito. Y en la parte que sería más de espacio exterior, si a alguno le interesa hacer algún relevamiento de algún espacio exterior que tenga, ya se puede hacer un patio, un balcón, una terraza, un jardincito de adelante, lo que sea que tenga exterior. ¿Cómo? Digo, la vereda también podría ser. También puede ser, donde ustedes quieran hacer algún tipo de propuesta o de que les interese como lugar que necesitan cumplir alguna necesidad o algo que les gustaría intervenir o hacer, tienen que relevar
también es lo mismo que como si relevaran una cocina. Tienen que relevar los bordes, tienen que relevar, o sea, con esto me refiero si hay paredes, si hay rejas, si hay ventanas que dan a ese lugar. Y también tienen que relevar, bueno, si hay canteros, si hay plantas existentes, si hay caminos, qué materiales tienen todos estos espacios. Y un punto muy importante es que sí tienen que aprender a observar si hay qué tipo de luz, o sea, qué tipo de ubicación tiene, si tiene pleno sol, si tiene media sombra, si tiene sombra. Ya pleno sol es aquellos lugares que tienen más de 6 horas de sol por día. Eso es un lugar de pleno sol y eso va a tener un tipo de intervención. Si nosotros tomamos un lugar que tenga de 4 a menos de 4 horas de sol por día, eso es media sombra y va a tener otro tipo de intervención, o si directamente tiene sí luz, pero nunca tiene, digamos, sol directo, se le dice a sombra. Entonces, está bueno que también, si van a intervenir en algún espacio exterior, que tengan en cuenta esos 3 tipos de ubicaciones y cuál es el que tiene su espacio, además de todos los materiales y de todo lo que es el entorno. Si hay puertas de acceso, ventanas, si tiene mobiliario, qué mobiliario tiene. Todo eso estaría bueno que lo releven y que lo vean. Total. Y también, obviamente, el uso del exterior, todo lo mismo que explicamos antes, aplica tanto para interior como para No, para exterior. exterior. Bueno, y esta es una de las actividades que les proponemos para poder, como les decíamos antes, ¿no? La metodología, ¿no? Para poder llegar al final de la actividad de la mejor manera posible. Entonces les proponemos que se hagan su propio listado de recursos y necesidades, y así vamos a poder ver todo lo que tenemos y lo que necesitamos, ya sean las necesidades que relevamos en el espacio como las necesidades concretas, de materialidades y herramientas que vamos a necesitar para llevar adelante esta tarea. Este listado de necesidades y recursos, como la mayoría de las cosas que vamos a hacer en esta actividad, son progresivas. Digamos que lo importante es ir empezando y entender que van a estar en constante mejoría, ¿no? Cada vez que identifiquemos, o sea, cuando nosotros podamos identificar la cantidad de herramientas que necesitamos, la cantidad de materiales que necesitamos y las necesidades específicas del espacio, vamos a poder leerlas y así vamos a poder ver, bueno, esto, sí, esto está bien, o lo puedo volver a leer y decir, me parece que esto no, pero escribirlo nos ayuda a poder evaluar si verdaderamente estamos de acuerdo con lo que pensamos en ese momento. Cuando armemos el listado de herramientas que necesitamos, vamos a poder ver, bueno, esta se la puedo pedir a tal persona, esta la puedo conseguir de tal manera, como ir haciéndonos nuestro listado, nuestra planilla, ir ordenando las cosas que necesitamos, nos ayuda a poder ir consiguiéndolas de una manera más ordenada. Dentro de la actividad, después de haber hecho, digamos, el reglamento, ver qué necesidades y qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos gustaría hacer dentro de lo que son, digamos, los talleres, ¿no? Está bueno hacer una idea o croquis de lo que queremos. Es un croquis representativo que también debería tener medidas y si se llega y se puede, materiales sería genial, si no simplemente un esquema o una idea de lo que nos gustaría poner en ese sector o en ese lugar. Después se irá ajustando esa idea o ese esquema a si es real o no y si entra o no en el espacio. Pero la idea es que ustedes lleguen a armar una propuesta de qué es lo que les gustaría y cómo lo están pensando.
Buenas, ¿cómo están? Fue interesante. ¿Me ven? Señor. Me gustó. Quería decirles que este ejercicio es parte de la dinámica del taller porque nosotros lo que queremos es que aprendan a leer planos, a poder interpretar las indicaciones que les damos. Así que no tengan miedo, es un ejercicio muy simple, tienen que ver un lugar, relevarlo, medir, anoten todo, todas las preguntas, al grupo de WhatsApp para el apoyo, y nada más que eso, estuvo muy lindo todo. Por eso, no tengan miedo, avancen, tómenlo como una autoevaluación para saber si pueden transmitirnos su espacio a nosotros que no estamos ahí, a todos los compañeros que no estamos ahí. Y la idea proyectual es algo que a ustedes les interesaría, les gustaría tener o les llama la atención saber cómo se podría llegar a construir ese objeto. Entonces, esa sería la idea. Recuerden, no vamos a evaluar cómo grafiquen ni cómo dibujen, sino la idea en sí. Después nosotros vamos a ir tratando de darles las herramientas para que podamos llegar a eso. Igual eso va a ser durante todo el curso del taller que vamos a lograr esto de poder aprender a leer un plano, a tomar medidas, o sea, no se digamos, autolimiten con esto. La idea es que durante todo este año de taller vamos a aprender a hacer eso en vivo y en directo. Esto es una primera iniciación a ese tema, digamos. Me gustó lo que dijeron. Bueno, es una lógica que hay que hacerla. Espero responderte ahora el lunes. Te mando, no sé si es por... ¿A dónde lo mando? ¿WhatsApp? ¿Dónde? Por el WhatsApp, por el grupo que te tocó de WhatsApp. Me encanta, la verdad que fue muy bueno todo y me apasiona porque yo soy una persona que recicla todo. Bueno, estamos en contacto a través del WhatsApp. Gracias por participar, gracias por prenderse y por la buena onda. Y bueno, estamos charlando y nos vemos el miércoles que viene. Dale, nos vemos Sí. el miércoles, profe. El miércoles. Lindo la charla de hoy. Chao. Chao. Chao, chao, muy bueno todo. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.